vivía en una época mucho más adelantada en la que estaba él, ¿no? Estaba esperando que los demás, o que el país, o que Galicia llegara a un cierto nivel para poder hablar con él. Creo que él sí que le daba importancia al reconocimiento o a la falta de reconocimiento, pero para mí era mi abuelo, con independencia de todo eso. Me gustaba mucho oírme cantar la Internacional, cosa que yo no sabía, que eso no se podía cantar en público. En la cárcel tenían que estar. Me gustaba provocar y la imagen de provocador, por supuesto. El cine es un juego, aunque el juego sea un arte. A veces, no cuando lo hago yo. Digamos, la importancia de las cosas sin importancia, ¿no? Lo que es, pues, la importancia de cantar, de bailar, del cine, de contar historias, de tus historias, de las historias de otros. El que era bueno ser diferente a los demás y no era malo, que era bueno ser original. Eso es lo que me aportó. Y ahora, encima, la película más discutida. Ese es Noriega, el hombre que vive a costa de una sola película. Claro, le dieron el primer premio y eso pues fue como si le hubieran permitido respirar, ¿no? Y luego venían continuos, que si alguna cosa de París, que si la de Cannes, el primer premio, que si Breno. Todas las películas que presentaba ganaba, porque era extraordinariamente bueno en el cine. Era, ante todo, un señor. Lubitsch es un maestro indiscutible para mí, que a su vez es discípulo de Oscar Wilde, como si dijésemos, ¿no? Y Oscar Wilde hizo la importancia de llamarse Ernesto, y yo quería tener esa importancia que no tengo. Moitas veces ten falado de José Ernesto como o pai do cine galego, non? O que sei é que toda unha xeración, todos tiveron, de alguma maneira, un trato con él, ou compartiron cousas con él. É un inventor do coxe estamos todos afeitos a ver na televisión, que é coller trozos de personaxes famosos nunha situación determinada e poñerlle unha voz falsa e... Era que unha vez que tiña os traballos feitos non chegase a un público. O seu traballo ten que ser difundido por as institucións. Os que o sinten como industria nunca van poder recoñecer a José Ernesto. El non facía industria, el facía poesía, e a poesía está mal vista. No hagas caso de la gente, créeme. No hagas caso de la gente. Cuando digo que te amo, cuando
Non lla topo solución, o cine a miña paixón, tenme engaiolado o corazón. Unha cámara merquei, miles de metros rodei, e os cines un día encherei. E cando sai un día a pasear, coa cámara e cargar, o que vexas telo que filmar, so cine non é a tempo parcial. Moitos non entenderán, de tolo che tratarán, pero grava e chequea, monta e revela, aunque todo vaya mal. Ti non deixes, nunca deixes, e non deixes de rodar, e non deixes nunca, nunca de rodar. Viron vostedes Gen, unha adaptación que dudo moito que teña algo que ver coa vida de José Ernesto Díaz Noriega.